Ya, vamos a continuar con el tema de funciones vectoriales. Ya, hoy día vamos a ver cómo, cómo usar la integral dentro de estas funciones vectoriales, que es importante que va ligado con lo que estábamos viendo también antes de derivadas. Entonces, lo primero es que la integración de una función vectorial ya no tiene nada del otro mundo porque también es como, al igual que lo que vimos con la derivación de funciones vectoriales, la integración tiene que ver con que si tengo una función vectorial que va de un intervalo a Rn, así, y se supone que esta función, ¿cierto? La vimos como que podía ser una función en cada coordenada. Entonces, cuando tengo una función vectorial, la integral de la función vectorial no es nada más que la integral de cada una de sus funciones coordenadas que son como son funciones de, mm, de R a R, ¿ya? Uno sabe aquí que cada una de estas funciones que está dentro, estas fi de t, en realidad son funciones que van de a b a los reales. Así que no es nada más complicado que integrar una función vectorial es solamente integrar cada coordenada que está ahí. Para ver esto, vamos a empezar con un ejemplo contextualizado de una aceleración. Dice que un objeto parte del reposo, aquí vamos a marcar varias cosas, parte del reposo y parte del punto 1, 2,0 y se mueve con esta aceleración. Nos dice que hay que hallar la posición en cualquier instante t. Entonces vamos a desarrollar este ejercicio. Vamos a ver algunas consideraciones iniciales de esto. Por ejemplo, tenemos por ahí la aceleración, nos piden la posición en cualquier instante t. Entonces para eso tenemos que ver lo siguiente. ¿Cómo se llama a x de t la posición en cualquier instante t? Eso es lo que nos pedían, ¿cierto? Ahí, sí. Ya, eso es lo que andamos buscando. ¿Cuál es la relación que tiene esto con lo que nos está dando el ejercicio? La relación es la siguiente. B de t es la velocidad en cualquier instante t. Y la relación que tienen aquí es que la derivada de x de t es igual a b de t. Es decir, la derivada de la posición es igual a la velocidad. Por otro lado, aquí tengo la aceleración, que es a de t, ¿cierto? Que es aceleración en cualquier instante t. Y la relación que tiene la aceleración con la velocidad es la siguiente. Si yo derivo la velocidad, voy a obtener la aceleración. Eso quiere decir que la aceleración también es la segunda derivada de la posición, ¿ya? Si comparo con lo que tengo aquí arriba. Bien, y considerando esto entonces, ahora vamos a resolver nuestro problema.
Lo que tenemos es que nos dan la aceleración. Entonces, vamos a partir con lo siguiente. Tenemos la siguiente información del problema. Nos dicen que parte del reposo, es decir, cuando dicen que parte del reposo, lo que quieren decir es que la velocidad inicial de este objeto, ¿cierto? Esta partícula ahí, es 0, 0, 0. ¿Ya? Es decir, no tiene una velocidad inicial o la velocidad inicial es cero, ¿cierto? Eso quiere decir que parte del reposo. Así que cuando nos dicen eso, en realidad nos están contando esa información. La otra información que nos dice es que parte de un punto. Es decir, su posición inicial. Sabemos que x es la posición en cualquier instante t, así que la posición inicial es x de 0, y esa nos dicen que va a ser 1, 2, 0. Entonces, esa es otra información del problema. Y por último nos dicen que la aceleración es la siguiente. Es 0, 1, 2. ¿Cómo encontramos x de t entonces? Bien, acá lo que vamos a hacer es, sabiendo de que la aceleración es la derivada de la velocidad, es decir, primero sabemos que aceleración de t es igual a la derivada de la velocidad. Por lo tanto, tengo lo siguiente. Puedo decir que la integral de la aceleración es la velocidad. Voy a integrar ambos lados aquí, me va a quedar esto así. Es decir, la integral de la aceleración va a ser la velocidad. Así que para poder de la aceleración encontrar la velocidad primero, tengo que integrar. Vamos a integrar entonces nuestra aceleración, que es la integral de 0, 1, 2 de t. Eso nos queda una constante 1 en la primera coordenada. La segunda nos queda t más una constante 2, 2t más una constante 3. Y eso sabemos que es la velocidad. Ah, pero tenemos estas constantes que no sabemos cuánto valen. Afortunadamente sabemos una información de la velocidad, que es esta de aquí arriba, que parte del reposo. Y esa la puedo usar para saber estas constantes. Entonces, usando que la velocidad en 0 es 0, 0, 0, ya, así. Sabemos entonces que velocidad en 0, según esta función de arriba, sería C1, C2, C3, y es igual a 0, 0, 0. Por lo tanto, C1 es igual a C2, es igual a C3, es igual a 0. ¿Ya? Y tenemos que B de t es 0t, 2t.
Bien, ahora nos estamos acercando a la respuesta. Esta de aquí es la velocidad. Entonces, ahora considerando que la derivada de la posición es la velocidad, entonces, si integramos la velocidad, que sería la integral de la derivada de la posición, vamos a obtener la posición de este objeto. Así que integramos la velocidad, que es la integral de 0t 2t. Aquí nos queda c1 t cuadrado medios más c2 t cuadrado más c3. Y esa sería nuestra posición. Pero al igual que antes, ahora nos falta saber cuántos van a estas constantes. Bueno, y aquí usamos la información de la posición inicial, que nos dicen que la posición inicial de esto es 1, 2, 0. Así que usamos esto aquí. Usando que posición inicial es 1, 2, 0. Tenemos x de 0 es igual a c1, c2, aquí es em, no, c1, c2, c3 es igual a 1, 2, 0. Eso quiere decir que C1 vale 1, C2 vale 2, C3 vale 0. Y así, aquí de t entonces sería 1 t cuadrado medios más 2 t cuadrado. Y tenemos la posición en cualquier instante t. Así que esta es una buena forma de utilizar la integral dentro de un problema, ¿cierto? Lo que hacemos en realidad es utilizarla a la gracia de que conocemos una función y queremos saber su antiderivada, es decir, cómo era antes de haber sido derivada. En este caso, problemas bien prácticos como este, que partimos de una aceleración, ¿cierto? Y llegamos a la función posición. Obviamente vamos a usar también la integral para otras cosas, pero acá, ¿cierto? Este ejemplo práctico le sirve como para entender igual como en qué caso se usaría. Bien, entonces, ya que hablamos de la integral, no hay nada más cierto que eso, en realidad lo demás es saber integrar bien. Vamos a pasar a un tema bien importante dentro de las funciones vectoriales que son las reparametrizaciones, ¿ya? Esto es importante porque marca como el inicio de lo que vamos a ver en la siguiente clase, que tiene que ver con planos y rectas, de unos planos y rectas especiales de una función vectorial. Entonces vamos a ver lo primero que sería reparametrizar. Tenemos una
una función que describe un camino, ¿cierto? Aquí está acá, como siempre. Y vamos a ver cómo sería el camino f de t. El punto es que aquí esta observación que es importante nos dice que distintos caminos describen la misma curva, pero con diferentes velocidades. Entonces, eso siempre pasa porque puedo tener, puedo tener como algo de este estilo. Por ejemplo, esta función aquí que estábamos viendo. Dice, consideremos los caminos f de t y g de t. F de t es el camino que es coseno de t y más seno de t j, con el t entre 0 y 2pi. Y el otro, g de t, es el camino coseno de 2t y seno de 2t j, con t entre 0 y 2pi. Ya, estos caminos, la diferencia de uno con otro es que el segundo da dos vueltas, ¿ya? O sea, si me pongo a graficar aquí, ¿qué serían estos de acá? Tengo, por ejemplo, uno de ese estilo y el otro que es también la misma circunferencia de radio 1. Entonces, ambos hacen este movimiento, este igual, pero la diferencia es que aquí tengo, por ejemplo, f de t, que partiendo desde el sí, radio 1 esto, la diferencia es que acá, cuando este da la vuelta, este da una vuelta aquí, y cuando llega al pi, ya está acá. Entonces, cuando llega a 2pi, vuelve a dar otra vuelta, y vuelve a llegar a este punto. En cambio, este lo hace solamente una vez. No sé, uno puede ver, ¿cierto?, que hay una diferencia, pero así de vista estamos viendo el mismo camino, o sea, la misma figura en ambos. Y lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, cualquier curva que yo tenga, en realidad se puede escribir de muchas maneras, ¿ya? Yo tengo aquí una curva en el espacio, por ejemplo, tengo f de t igual a t cuadrado con t entre 0 y 1. Lo que estoy viendo aquí es esto. Esta curva que va así y que llega hasta el 1, 1. Llega de 1, 1 y parte del 0, 0. ¿Ya? Ahí cuando el t vale 0 y cuando el t vale 1. Pero si tuviera una función de esta forma, estaría viendo exactamente lo mismo.
ya vería igual eso de ahí. Lo que va a cambiar entre una y otra es que van a tener distintas velocidades. Entonces, mismo camino, pero pueden tener distintas velocidades. Y a nosotros nos va a interesar, a partir de un camino, encontrar aquella parametrización. A esto se le llama una parametrización. Esto acá, este es una parametrización, esta es otra parametrización, pero del mismo camino. Aquí son parametrizaciones. Lo que nos interesa es encontrar una parametrización que se ajuste a ciertas cosas que necesitamos más adelante. Lo que sabemos hasta acá es que distintas parametrizaciones nos pueden dar el mismo camino, o como lo que vimos arriba, ¿cierto? Tenemos dos parametrizaciones y nos están dando exactamente el mismo camino. Así que reparametrizar, que es la parte que vamos a ver ahora, tiene que ver con que a partir de una función vectorial que ya tenga parametrizada, encontrar otra parametrización que cumpla ciertas propiedades. Bien, y vamos a ver entonces cuál es la técnica que nos hace poder reparametrizar una curva, que se llama una reparametrización. No siempre se puede reparametrizar, tiene que cumplir ciertas cosas que vamos a ver enseguida. Vamos a seguir unos minutos, unos 5 minutos de break para que veamos este tema que nos falta.
Bien, entonces, lo que hacemos con una reparametrización es que una vez que tengamos una parametrización de un camino, buscamos una función tal que al componerla con esta función original que tenemos, esta parametrización, nos cambie cómo se mueve el parámetro. El parámetro en este caso, que originalmente podía ser t, por ejemplo, que comúnmente en su reparametrización lo vamos a llamar de otra variable. Pero lo importante es que esta función que me cambia el parámetro debe cumplir con tres cosas. Ya debe ser sobreyectiva, debe ser continua y debe ser diferenciable. Es decir, no puedo tomar cualquier reparametrización que se me ocurra, sino que tiene que cumplir eso. Y lo último es que tiene que ser, su derivada tiene que ser distinta de cero. Entonces, vamos a ir viendo algunas parametrizaciones. Aquí vamos a ver alguna. Esta que se parece un poco a la que estábamos viendo recién. Tenemos aquí una función, ¿sí? Un camino regular definido por la función f de t igual a t por i más t cuadrado j. Y este camino va desde el 1,3 al R2. ¿Ya? Voy a hacer el dibujito de esto. ¿Cómo sería? Dice que parte desde el t igual 1, que sería el 1, 1, 1, y termina en 3, donde sería el 3, 9. Voy a hacer un dibujo más a escala como esto porque son positivos, así que para que tenga más coherencia. Ahí. Entonces el 1, 1, aquí está el 2, aquí está el 3 y por aquí está el 9. Entonces es una función que hace una cosa así. Ya considerando que acá, cuando el t vale 1, aquí estamos en el 1, 1, y cuando el t vale 3, aquí estamos en el 3, 9. Este es nuestro camino, tiene así un movimiento hacia arriba y llega a ese otro punto. Bien, y la reparametrización que se busca acá es esta. Dice que cambiemos con esta función que es phi de s más 1. Es decir, yo tengo que aplicar esto dentro de mi función. Entonces, reparametrizamos usando phi de s igual a s más 1. Bueno, pero ¿cómo con esta parametrización cambiamos la función que está acá? Entonces, esto quiere decir que nuestro parámetro t va a ser igual a s más 1. Bien, lo primero, antes de cambiar la función, sabemos que originalmente la función va del 1,3 a R2.
La nueva función va a ir de otro intervalo a R2. ¿Cómo saber cuánto es el intervalo donde va a ir esta nueva parametrización? Bueno, es bastante sencillo. Aquí el t vale 1. Si lo reemplazo en esta igualdad, me va a quedar que el s vale 0. Y aquí el t vale 3. Si lo reemplazo en la igualdad de arriba, me va a quedar que s vale 2. Entonces, así, antes de cambiar en la función, tengo que percatarme, ¿cierto?, de cómo va a quedar el nuevo intervalo. Si antes mi función original iba del 1 al 3, esta nueva función va a ir del 0 al 2. Eso es lo primero. Y ahora cambio el parámetro de mi función. La función original era f de t igual t por i más t cuadrado por j. Y la nueva función es con s va a ser s más 1 por i más s más 1 al cuadrado j. La gracia es que esta función tiene exactamente el mismo camino, o sea, lo mismo de arriba. Va a cambiar su velocidad, ya la vamos a calcular, a ver si cambia en algo, ¿no? Y algo importante de ver, note que la función phi de s igual a s más 1 cumple con ser sobreyectiva, continua, ya son las dos condiciones, ¿cierto? Diferenciable y además phi de s vale 1 es distinto de 0. Así que cumplía con todo eso. Bien, entonces tengo aquí dos funciones de resultado, ¿cierto? Estas dos que están aquí. Tengo una antigua con t y una nueva con s más 1. Bien, voy a trabajar estas dos funciones para ver algunas características que tienen. Entonces, la velocidad de f es f de t igual a 1 por i más 2t por j. Y la velocidad de la nueva función es 1 por i más 2s más 2j. Esas serían las derivadas de mis funciones, que representan el mismo camino. Pero aquí las derivadas ya son distintas, ya tienen algo distinto, ¿cierto? Por ejemplo, este de acá. Aquí la partícula parte con una velocidad inicial de 1, 0. En cambio, esta partícula, en esta nueva parametrización, parte con una velocidad inicial de 1, 2. Si uno puede notar al tiro que ahora tienen velocidades iniciales distintas. Es decir, la nueva parametrización, por lo que vemos, parte mucho más rápido que la anterior. Es más rápido la partícula en ese. A pesar que recorre el mismo camino, ya el camino es igual, pero sus velocidades ya son distintas y la podemos notar al tiro con la velocidad inicial que estamos analizando acá.
Entonces, vamos a utilizar un concepto ahora que se llama rapidez, lo vamos a ver enseguida. Entonces, vamos a ver la rapidez de una curva. Entonces, si f es una función de un intervalo a Rn, definimos la rapidez de f en un punto t sub 0 del intervalo AB como la norma de la derivada en t sub 0 de esta función. Así, por ejemplo, podemos calcular la rapidez de esa función en t igual 3. Entonces, para eso necesitamos derivar la función primero, que nos va a quedar 1, 2t, evaluarla en 3, que nos va a quedar 1, 6, y luego le calculamos la rapidez, que sería la norma de eso, que sería 1 más 6 al cuadrado aquí, en raíz, y se nos quedaría la raíz de 37. Esa sería entonces la rapidez. Bueno, y la rapidez es súper importante para calcular una, una longitud de arco, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene el concepto asociado de rapidez de una curva, lo que podemos hacer es después calcular longitudes de arco a partir de esto de acá. Ya. Antes de continuar con esos temas, ya que lo vamos a ver para la otra clase, vamos a hacer alguna actividad con esto que hemos visto hoy día.
Tengo esta función aquí con t entre 0 y 2pi. Entonces, lo primero, aquí con a. Voy a parametrizar usando phi de s igual a a por s, ahí. En segundo, calcular la rapidez de f y la rapidez de la nueva función. Ya, entonces este ejercicio 10 minutos y luego este es introductorio porque en la siguiente clase vamos a ver longitud de arco y reparametrización por longitud de arco y entonces se van a unir mucho los temas que vimos hoy día. Profe, profe, Dígame. ¿puede subir un poquito que me quedó una duda arriba? Sí, claro, dígame dónde. Porfa, a ver, más arriba. No sé si fue en el otro. Más arriba, más arriba. Ay, ay, ay. Lo que Ujú. pasa es que aquí, un poquito más abajo, donde aquí abajo sale elevado a 5 o es un S. Es un S, es el nuevo parámetro. Ya, pero mire, baje un poquito más. Abajo, usted cuando a ver, en la segunda línea de la segunda hoja puso un 25. O es un No, 2S. ese es ese, sigue siendo ese. Es la Ah, derivada del de ya. arriba. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Además que, por ejemplo, usted puede ver que cuando uno reemplaza el S por cero, esto queda cero, por eso queda solamente el 2. Ya, ya. Gracias, profe.
Ya, para la asistencia de hoy, tienen que entrar aquí a menti.com, ingresan este código que es el 2829, se lo estoy escribiendo por el chat igual, 8810. Ya, ingresan a esa página, a ese código, y tienen que ingresar su nombre y apellido, y le da más espacios para escribir otras cosas. Entonces en las otras cosas usted escribe ideas principales de esta clase. Pueden ser como lo que más recuerde de la clase o algún concepto de la clase que el primero que se le venga a la mente en los siguientes espacios. Profe, ya estoy en el link. Me ¿Ya? dice, ingresa una palabra. Claro, tiene que ingresar su nombre y apellido. Salen 4 espacios. ¿Pongo mi nombre completo o solo Sí, nombre y apellido? claro, mira, en un espacio su nombre y apellido, en el resto conceptos de la clase. Ya, profe. Una vez que lo hagan, estamos listos y pueden ir saliendo del Zoom. Ya con eso quedan, así voy viendo como la asistencia desde ahora, ya porque si no, la estaba como recopilando desde el Zoom, pero es bien tedioso porque tengo que meterme como al registro y todo. En todo caso ya lo estoy haciendo y les voy a mandar su asistencia, ya que la tengo compilada junto con sus notas que me faltan consolidarla, ya las tengo listas. Em, no les fue mal, les fue bien en realidad, así que ahí les voy a entregar sus notas pronto. Ya me falta solamente pasarlas como un Excel y mandarlas. Profe, disculpa, ¿Mm? ¿cómo relleno los nombres? ¿Da lo mismo el espacio? Que no escuché. Sí, le damos a 4 espacios, ¿cierto? Sí. Cuando usted se meta. Ya, entonces en el primer espacio coloca su nombre y apellido y en el resto coloca conceptos de esta clase, los primeros que se le vengan a la mente. Ay, ay, ay. Gracias. Listo, profe. Los puse como en una palabra así porque había como límites de letras, pero lo puse general. Sí, es una palabra, claro, porque tiene que colocar una palabra por cada espacio, ¿ya? Su nombre, apellido en el primer espacio, en el segundo una palabra, un concepto de la clase. Ya, y cuando estén listos, ya vamos terminando. Chao, profe, que esté bien. Chao, que esté bien usted también. Chao, chao, Benja. Nos vemos, profe. Nos vemos, Baldo, que estés bien. Chao, Igualmente. Matías. Nos vemos. Chao, Juan Pedro.